Padre bueno, sobre cada vida nuestra. De tal manera, Padre, que podamos ser perfeccionados en el trabajo que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús de Nazaret, haz de cada una de nuestras vidas, Señor, instrumentos útiles para tu gloria y honra. Instrumentos útiles de bendición para esta nación y el mundo entero. En tus manos nos encomendamos, Padre bueno, y ahora rogamos que tú hables a nuestra vida. Trae, Señor, el consejo apropiado, el consejo oportuno para cada uno. En el nombre de Jesucristo, a ti sea el honor y la gloria por siempre. Amén. Vamos a abrir la Biblia para leer una porción bastante interesante en la epístola del apóstol Pablo a Corintios, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo primero, de segunda de Corintios, vamos a leer el versículo número 12. Segunda de Corintios, capítulo número 1, verso 12. Voy a leer capítulo número 2, verso 17, capítulo 4, verso 2, capítulo 6, verso 3 y 6, y capítulo 8, verso 21. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Lo leo una vez más, verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 2:17. Pues no somos como muchos que medran, que prosperan, falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Capítulo 6, verso 3. No dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Verso 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Capítulo 8, verso 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Cuando se trata de hablar a hombres y mujeres de Dios, creo que hay una infinidad de temas y de verdades que abordar debido a la profunda deficiencia que tenemos en el servicio cristiano. Lo voy a repetir. Cuando vamos a hablar con respecto a las verdades de Dios, y principalmente a ministros o a hombres y mujeres de Dios, nos encontramos que hay una gama tremenda de temas y verdades debido a la profunda necesidad y deficiencia que nosotros como ministros y mujeres de Dios tenemos. ¿Dicen amén o no? Sin embargo, de entre todos los temas que hay que tocar, hay que escoger alguno de ellos que traiga algún beneficio para la vida. Pero créanme que he estado pensando, hermanos, en el valor
que tiene delante de Dios y en la vida ministerial, delante de Dios y para el buen desarrollo de la vida ministerial y cristiana, voy a decir algunas palabras que son sinónimos o que parecen sinónimos, pero que a la vez como que nos arrojan a la mente o nos hacen ver con claridad el mismo principio: honestidad, fidelidad, sinceridad. Diría, hermanos, en esta noche, ¿cómo haremos frente a la batalla ministerial? ¿Cómo podremos hacerle frente al ministerio cristiano y a la batalla ministerial sin tener estos elementos o este elemento de honestidad y sinceridad? Diría de otra forma, no podremos jamás hacerle frente a ningún área de la vida ministerial si somos carentes de sinceridad delante de Dios. Cuando hablo con respecto a la diversidad de temas que se dan para la vida ministerial, se podría hablar sobre el poder, sobre homilética, sobre hermenéutica, sobre eventos del porvenir. Se podría hablar de cuántas cosas y que de hecho se tienen que tocar. Si pensáramos por un momento qué elementos en todo el conocimiento de la Biblia o todos los detalles que la palabra de Dios enmarca son necesarios para un cumplimiento de un ministerio efectivo y eficaz, probablemente nosotros mismos señalaríamos: bueno, el poder se necesita para obrar, se necesita el poder para actuar, se necesita el poder para ir adelante y triunfar, se necesita la fe, se necesita, bueno, cuánta cosa hay, cuánto elemento para llevar el ministerio a un nivel de funcionabilidad máximo. Sin embargo, de hecho, nosotros vemos que la civilización actual, no en términos religiosos ni cristianos, sino en términos generales, como que la humanidad ha implementado todo tipo de acción para el desarrollo del sistema. El sistema actual, en cuanto a avances tecnológicos, científicos, culturales y de todo tipo, han implementado en su ciencia todo tipo de conocimiento, de principios y de verdades que le han permitido llevar el mundo al nivel máximo que jamás el mundo había alcanzado. Nosotros vivimos en esta época el nivel máximo de desarrollo científico, vivimos al nivel máximo, hermanos, en el sistema de locomoción, de comunicación, de salud. Vivimos a lo máximo en hacer producir la tierra. Vivimos en el nivel máximo, como digo, de comunicación y de todo lo que pudiera pensar que el hombre necesita. Vivimos al nivel máximo. Sin embargo, dentro de ese nivel máximo y esa cúspide y esa cumbre que la humanidad ha tocado, pareciera que sí dejó penetrar una serie de elementos para que lo condujeran a lo máximo. Sin embargo, algo que es innegable dentro de ese alcance, dentro de ese, hermanos, empuje, dentro de ese nivel máximo que el hombre alcanzó, es innegable que existe y es la desintegración interna de la sociedad. A pesar de haber llegado a lo máximo, todo es como un volcán que está abajo hirviendo de lava y que está a punto de explotar. Y aunque parece que ha llegado a lo más alto, internamente como que hay un terremoto adentro, como que hay un temblor adentro, como que hay algo que en cualquier momento puede reventar, debido sencillamente a que han faltado principios de honestidad, principios de fidelidad, principios de sinceridad en el sistema. Nadie puede negar que el mundo ha avanzado y ha desarrollado hasta lo máximo. Nadie lo puede negar. Pero lo que es innegable es que el mundo se ha levantado a base
de atropellos contra la moral, de atropellos contra la fidelidad, atropellos contra la verdad, atropellos contra la sinceridad. De tal manera que no importa a quién se atropelle en el mundo, lo que importa es alcanzar los mejores niveles. En el comercio, en la educación, en la política, en el deporte, en lo que sea, ha llegado a venderse. Los boxeadores se venden a la mafia, los corredores se venden a la mafia, los jugadores se venden a la mafia, y todos parecieran vivir en una cúspide, pero minado totalmente por dentro. Todo, hermanos, pareciera haber en ese adelanto cumbre como haber sido minado y deteriorado precisamente por la falta de honestidad, de sinceridad, de valores. De tal manera que lo que la palabra de Dios nos enseña, que para el mundo está decretado, es que serán quemados todos los elementos, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la Biblia dice que no le quedará ni raíz ni rama. De tal manera que el Apocalipsis, cuando se abre y empieza uno a estudiarlo y a leer, se da cuenta cuán pavorosa será la situación, cuán horrorosa será la situación cuando Dios empiece a hacer juicios sobre esta tierra. ¿Por qué Dios va a destruir una civilización tan pujante? ¿Por qué Dios va a destruir una civilización tan, hermano, adelantada, tan aventajada de otras épocas? ¿Por qué Dios va a hacer eso? Solo por una razón. Por una razón. Porque faltó la fidelidad, la sinceridad, la honestidad, la pureza. Dice la Biblia que prevaleció el mentir, el delinquir, prevaleció el engaño. Estos engañaron falsamente y enseñaron falsamente. Aquellos vinieron y enseñaron falsamente. Y la Biblia dice que la generación esta generación no tiene respeto ni a los padres. ¿Han leído alguna vez? Y dice que esta generación mala es una generación que no bendice a su madre ni a su padre. Es una generación mala. Es decir, que ya no hay principios ni de hogar, ni de hogar. No hay respeto, hay incesto en el hogar, hay violaciones a los propios hijos, violaciones a los propios hijos en sus derechos y en los detalles de su cuerpo inclusive. Este mundo hiede y apesta. Este mundo, aunque tenga ese brillo y ese oropel que pareciera ser atractivo de luces y de colores, apesta para los ojos de Dios. Porque precisamente ha faltado dentro de él la esencia de la honestidad, de la pureza. Y como dije, no está reservado para este sistema otra cosa sino el ser reprobado, el ser quemado y el ser destruido. La Biblia dice claramente que este sistema ya fue condenado, ya fue condenado. Porque de hecho no puede, hermanos, brotar de un sistema tan corrompido, corrupto como el sistema en el cual vivimos. Cosas buenas no puede brotar de una misma fuente, agua dulce y agua amarga. No puede brotar, no puede brotar. El sistema está condenado a ser destruido. Ahora, cuando hablamos nosotros del sistema, naturalmente lo sabemos que el mundo será quemado, serán quemadas todas las cosas. Todos los adelantos serán deshechos, todo será quemado. ¿Lo saben? ¿Lo saben ustedes que así será? Lo creemos que así será porque la palabra de Dios así lo dice. Quizás nadie daría crédito como no le dieron crédito a Noé, que todas las cosas serían deshechas. Pero la verdad es que las cosas serán deshechas el día cuando Dios actúe sobre esta tierra. Pero la razón será por la falta de estos valores en la vida del mundo. Ahora, cuando, hermanos, nosotros llegamos a lo que es la Escritura, la palabra de Dios, y pensamos en la iglesia del Señor, y pensamos en los ministros de Dios, y en las mujeres de Dios, y en aquellos que tenemos la responsabilidad de llevar sobre los hombros las verdades de Dios, empezamos a pensar: ¿qué será de esto que hay aquí? ¿Qué habrá en el fondo de todos estos que están aquí? ¿Qué habrá en el fondo de todos estos aquí? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá en el fondo de los ministros de hoy? ¿Qué habrá en el fondo
de los predicadores de hoy. ¿Qué habrá? La Biblia habla de hombres de Dios cuyo Dios es su vientre. La Biblia habla de hombres de Dios que se alejaron de Pablo, en el caso de Alejandro, o en el caso de otros que se alejaron de Pablo amando el mundo. ¿Qué habrá en el corazón nuestro delante de la obra? Cuando pienso en la vida ministerial y en los hombres y mujeres de Dios, pienso qué tarea más tremenda la que nos fue dada. Qué tarea más tremenda, tarea de titanes, tarea de gladiadores, tarea que hombre alguno es incapaz de realizarla. Tarea que no se puede hacer en términos humanos. Esta tarea que nos fue dada no se puede realizar en armas carnales. Esta tarea no se puede realizar en el intelecto humano. Esta tarea no se puede realizar con sabia administración. Esta tarea no se puede realizar mediante el impulso humano. Esta tarea no se puede llevar adelante con solvencia, con equilibrio, con bendición, a menos que haya en verdad un llamamiento genuino de Dios y que haya, hermanos, una capacitación interna y externa por parte de Dios para poder vencer en medio de cuanta situación que el mundo ha de lanzar sobre nosotros como una avalancha para destruir el avance de la vida de los siervos. El Señor mismo, cuando llamó a sus discípulos, les dijo esta frase: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. He aquí yo os envío como corderos u ovejas en medio de lobos, en medio de una generación perversa, adulterina. Dios nos llamó para proclamar verdades eternas. Dios nos llamó para asentar el reino de la gloria de la luz. Dios nos llamó para establecer la verdad. Dios nos llamó para establecer la palabra de sinceridad. Dios nos llamó para salvar a los hombres de las garras del diablo, de Satanás y del pecado. Dios tuvo misericordia de nosotros para levantarnos del estercolero, para levantarnos del lodo cenagoso y ponernos nuestros pies sobre roca firme, poner cántico nuevo en nuestros labios para proclamar verdades que trascienden, verdades que rompen, verdades que establecen la vida de los hombres en una vida totalmente nueva. Pero ¿quién será fuerte para vencer en medio de esa ruta? ¿Cuántos se sienten fuertes? Bueno, ¿se sienten o no? ¡Ah! Me alegro los que se sienten fuertes. Pero les quiero decir algo. Habrán momentos en que se sientan débiles. Quiera Dios que todo el tiempo nos sintamos fuertes y vencedores. Pero habrán momentos en los cuales el diablo llegará para, hermanos, bloquear el avance de la obra. Y quizás no con aspectos tan triviales que a veces nos preocupan, como el no tener un carro, o el no tener una casa, o el no tener una tortilla, o el no tener un frijol. O porque tienen ahí sonido, yo no tengo sonido. Tienen cámaras, yo no tengo. No, basura, no. Quizás cuando estén tocando para que seas un sinvergüenza, cuando esté tocando Satán para que dejes la honestidad, cuando estés tocando Satán para que empieces a codiciar el dinero, cuando Satán empiece a tocar para promoverte al adulterio, cuando Satán esté tocando para que seas mentiroso, para cuando seas exagerado en el púlpito, cuando des informes seas exagerado. Quizás la peor de las luchas con que enfrentamos no es el no tener un templo, el no tener, hermanos, dinero para un vehículo, el no tener algo para suplir los asuntos temporales. La peor lucha y la más grande batalla que debemos de librar es aquella que va relacionada con los asuntos de la sinceridad y de honestidad en la vida. Porque si no hay principios de honestidad, de fidelidad y sinceridad en la vida, nosotros nos veremos desarmados tarde o temprano para poder realizar la obra de Dios. No podremos ni realizarla ni disfrutarla. Yo recuerdo a uno que no la disfrutaba porque era malo en su corazón. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hermano del hijo pródigo? ¿Disfrutaba o no disfrutaba el hermano del hijo pródigo? No, ¿y por qué no?
¿Saben por qué? Porque odiaba al padre. Le caía mal su papá. Consideraba que su papá era injusto. Creía que su padre era injusto. Y él dejó minar en su corazón. Hermanos, dio cabida dentro de su vida a situaciones que no eran propias. Por eso es que la Biblia dice que sobre todas las cosas guarda tu corazón. Porque en el corazón vamos a recibir, hermano, una serie de estímulos satánicos. Una serie de estímulos humanos para pervertir las sendas de la verdad. Asómbrense que en toda la epístola, segunda de Corintios, si algún día la leen, léanla en la casa, se van a dar cuenta que toda la epístola está llena. Y por eso leí varios versículos de varios capítulos, porque toda la Biblia y todo Corintios está lleno solo de una verdad, de la sinceridad y honestidad con que Pablo procedía para hacer todas las cosas. En el versículo que leí dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Qué terrible ha de ser pararse ante la gente y sentirse uno pecador miserable, o sentirse que uno está mintiendo, o sentirse que uno es un hipócrita, o sentirse que uno es falso, o sentirse que uno está diciendo: oren, trabajen, ayunen, hagan, y uno es incapaz de hacerlo. O decir amén a su prójimo y uno siente resentimientos contra uno, contra otro, contra otro. O cuando se trata de atender a los hermanos, o ser hospedador, o ser fiel, nosotros no hemos aprendido a arrancar todas aquellas situaciones del corazón, sino que tenemos quizás raíces en el alma que nos impiden cumplir con el ministerio del Señor. Yo he pensado que ser ministro es la cosa más delicada que hay. Y es más, por eso Carlos Spurgeon decía: si puedes evitar entrar al ministerio, evítalo, evítalo. Si puedes evitar entrar al ministerio, mejor evítalo. Sé carpintero, sé albañil, sé contador, sé ingeniero, sé mercadeo. Haz algo en la vida, pero si puedes evitarlo, evítalo, porque no sabes a qué asunto te has metido. Porque meterse a la vida ministerial, hermano, no es asunto de tener inteligencia como algunos creen que algunos ministros tienen para la administración de la obra. No es asunto de tener capacidades retóricas. No es asunto de tener absolutamente nada de eso. Es asunto de tener un corazón fiel. Y eso es lo que Dios buscó en David, que tuviera un corazón fiel para hacer la obra que él lo había mandado a hacer. No le importaba que fuera un don nadie, porque David era un don nadie. Lo que hacía era apacentar ovejas en el monte, mientras el rey Saúl estaba sentado en la opulencia de su reino. Pero Dios se buscaba un hombre que tuviera corazón semejante al corazón de Dios. Solo un hombre con corazón como el de Dios podría vencer. Solo un hombre como José, como David, como Daniel podrían vencer, porque tenían corazón como el corazón de Dios. Tenían espíritu, alma, mente, hermanos, identificada en su plenitud con el procedimiento de la santidad y el procedimiento de la verdad celestial. No eran personas que murmuraban de los demás. No eran hombres o mujeres que murmuraban del prójimo. No eran personas que sospechaban de todos. No eran personas extrañas. Era gente que tenía un corazón, un alma, un espíritu. Y aún los primeros cristianos se caracterizaron por eso, porque eran de un alma, de un corazón. Tenían la sinceridad y la honestidad clavada en el alma. ¿Qué siente usted en la iglesia cuando quizás no le dan lo que usted necesita para vivir? ¿Qué siente usted cuando todas las responsabilidades recaen sobre usted? Y dice usted: ay, solo sobre mí, sobre mí, sobre mí, ya no aguanto. Y a veces quizás no lo comenta, pero se está guardando ese veneno en el alma. ¿Qué es en realidad usted? Es un hombre y una mujer con corazón de Dios, sincero, honesto, puro y recto delante de Dios. Mujeres que están aquí, ustedes no protestan contra el estado de sus esposos, o no protestan por algunas razones. Mujeres como las viudas que habla la escritura, que sean puestas en clase aparte las viudas. Pero dice una referencia de esas mujeres viudas que andan chismorreando o andan ahí en chismes. No serán mujeres de ese calibre.
no porque sean viudas, sino porque han permitido que su corazón sea un corazón invadido por la intolerancia de las circunstancias. Han dejado el corazón fiel, han dejado el corazón sincero, han dejado la honestidad y la pureza, han dejado minar el alma por todas aquellas oleadas que Satán mete dentro del ser. Yo pienso que uno de los peores y más grandes, hermano, compromisos que tenemos y más grandes es precisamente el de solventar situaciones que sean del alma, situaciones que puedan ser, hermano, del interior, para tener la capacidad de solventar en el porvenir la vida. El mundo será quemado, ¿sí o no? La iglesia no va a ser quemada, pero muchas de las organizaciones que un día fueron pujantes, hoy no hay nada de ellas. Hace algunos días estuve hablando con un canadiense que estuvo en Inglaterra visitando las iglesias de Wesley. Me dijo que entró ahí a una de ellas, una catedral enorme que tiene universidad pegada y colegios pegados ahí mismo. Y cuando vino a preguntar acerca del sonido que usaban, salió un hombre anciano y le dijo: si aquí no necesitamos sonido, solo vienen 20 en una enorme catedral. Yo cuando veo todos estos nuestros locales inmensos, digo, ¿qué va a ser dentro de 20 años todo esto? No los iremos a vender nuestros hijos, como ellos ya no atinan. Nuestros hijos, estos pequeñitos, lo van a vender al mejor postor. Las generaciones que vendrán tras nosotros, sin principios, sin bases, no los irán a vender. No los irán a vender. No los irán a vender. Cuando yo pienso en esas edificaciones que se quedaron solas y hoy son museos y monumentos. Estuve en Nueva York hace unos días y veía que se decía un gran templo que se vendía. Pasamos enfrente de un gran local y dice: se vende. Y le pregunté al hermano: hermano, ¿y por qué están vendiendo ese edificio de iglesia? Es que hicieron una más pequeña y ahora ya no necesitan la grande, las tienen que vender. Hermano, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debió? ¿A qué se debió? Tuvo que haber sido a la falta de honestidad, de sinceridad para percibir a Dios. La falta de pureza en los negocios de Dios. Cuando Pablo habla de las ofrendas, ¿se acuerdan? En el capítulo 9 de esta segunda de Corintios, en el capítulo 8, 9, dice Pablo, siempre pedía que alguien fuera con él, porque decía Pablo: hay que mostrarse limpio en todo el asunto. Hay que ser limpio en todo el asunto. Hay que ser limpio en todo el asunto. Mejor que venga alguien conmigo, porque quiero mostrarme limpio en todo el asunto. Quiero ser limpio en todo el asunto. Pablo preservó la vida de la iglesia, porque Pablo se mantuvo dentro de los niveles de la sinceridad, de la honestidad. Y Pablo decía: el testimonio, mi gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. En los capítulos que leímos, dice Pablo: pues no somos como muchos que, hermanos, medran o prosperan falsificando la palabra de Dios. Fíjese que esto es tan relativo. A veces uno dice: ¿cómo está, hermano? Bendecido, hermano. Ahora ya tengo carro, hicimos un nuevo local, tenemos aquí, tenemos allá, tenemos aquí. Pero se puede medrar falsificando la palabra de Dios y siendo deshonesto. Se puede lograr. Se puede lograr. Así que no es índice obligatoriamente de que uno esté en prosperidad porque tiene elementos materiales. El testimonio de nuestra conciencia es nuestra gloria, hermano, de la capacidad o de la entereza con la cual nosotros procedemos en nuestras actitudes delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia dice, Pablo, hablando y refiriendo, claramente señala, hermanos, como precisamente en el 4:2 dice: antes renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Pablo está señalando que renunciaba a todo aquello que fuera oculto o vergonzoso en él, y precisamente para conservar la vida de pureza, de honestidad que se necesita para esta clase de vida a la cual nos hemos metido. Aquí no se puede, hermanos, protestar.
aquí no se pueden hacer huelgas, aquí no se pueden hacer protestas, aquí no se puede hacer absolutamente nada delante de Dios. Aquí lo único que se hace es poner una mejilla y que poner la otra. Aquí lo que se hace es cargar las cosas, una mía y dos mías. Aquí lo que se hace es bajar la cabeza. Aquí lo que se tiene que hacer es humillarse. Aquí lo que se tiene que hacer es callar. Aquí lo que se tiene que hacer es amar. Pero ¿quién tiene ese carácter y esa, hermanos, entereza para poder vivir en esas dimensiones? Cuando el Señor dijo que en medio de lobos nos enviaba, es porque, hermanos, tarde o temprano resultarán aquellos que quieran hacer de la vida nuestra quizás el más grande enemigo, o destruirnos por completo. Y precisamente la Escritura señala todos estos aspectos en el 6:3, cuando Pablo dice: no dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo. En el 6:6 dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en amor sincero. Estos elementos internos en la vida nuestra son los que nos podrán preservar en la vida ministerial. Y después, cuando ya lleguemos a viejos, o ya lleguemos, hermanos, quizás a los días postreros, nosotros veremos la obra del Señor y la obra de Dios avanzando y avanzando y avanzando, y vendrán otros avanzando y avanzando, pero nunca la veremos como se han visto esas otras obras que han tenido que entrar a vender sus edificios o dejarlos como museos o como de colección, porque no tuvieron la sinceridad para hacer nada de lo que hacían, sino que todo se volvió como comercio, todo se volvió por intereses personales, todo se buscó para la gloria humana y nada se buscó para la gloria de los hombres, para la ayuda, el bienestar de los hombres. Acuérdense que somos servidores de Dios y de los hombres, que no tenemos, hermano, por qué vivir para nosotros, sino tenemos que enfrentar la realidad que somos llamados para vivir para los demás. La obra del ministerio es tan hermano, tan profunda, tan exhaustiva, tan seria, que precisamente eso es lo que refleja el apóstol Pablo en este detalle, cuando él vivía en una vida de pureza, de amor sincero, y luego dice: procurando hacer las cosas honradamente. Todo lo que hacía lo hacía honradamente, sinceramente, en amor, en justicia, en verdad. Por eso es que la obra de Dios pudo prevalecer. Por eso es que la obra de Dios podía mantenerse. Yo he visto gente, ministros, el día de hoy, y que recuerdo en alguna oportunidad cuando estábamos orando, que después de haber gritado un montón, llegaba y decía: perdónenme porque yo estaba fingiendo. He visto gente saltando y danzando con un ojo abierto a ver si los están viendo. Lo he visto. He visto gente que está haciendo como que llora y abre los ojos para ver si los están viendo. He oído gente que profetiza locuras. He oído gente de todo, pero todo en deshonestidad. Hemos visto quizá de todo, y cuántas cosas hemos oído de los hombres de hoy, que marchan precisamente no en la sinceridad. Ni su sonrisa es sincera, ni sus abrazos son sinceros, ni los detalles más elementales de dar la mano son sinceros. ¿Qué podremos lograr del mundo? ¿Y qué podremos hacer y sembrar en esta tierra si nuestra vida no es una vida, hermano, que tenga esos cimientos y esos fundamentos de honestidad, de sinceridad, de verdadero amor, de pureza de corazón, como el corazón de Dios? ¿Cómo podremos nosotros lograr algo? La gran tentación llegará cuando el mismo enemigo pretenda desviarnos y sacarnos, para que nosotros no podamos establecernos sobre estas bases de sinceridad, sino que nuestro corazón se empiece a llenar y a llenar de insatisfacciones, y empecemos, hermanos, como a caminar en esa cuerda floja donde han caminado la mayoría de los hombres, y que lamentablemente hasta el día de hoy lo que hay de la iglesia cristiana solamente son cenizas. Y lo que fue en una época grande y glorioso, hoy se vende al mejor postor. Recuerdo haber visto otro templo que se vendió, y pasé enfrente de él y me puse a llorar, porque habían puesto una cervecería en ese mismo lugar en donde había habido una casa de adoración. Me puse a llorar, lo recuerdo exactamente,
pasé enfrente y me puse a llorar al ver que se había convertido el lugar de adoración en una cervecería. ¿Pero por qué? Porque se filtra dentro del corazón la falta de sinceridad, se filtra la deshonestidad, se filtra el orgullo, se filtra la vanidad, se filtra el deseo engañoso, se filtra el deseo de satisfacción personal, se filtra en la vida todo ese, hermano, mal que se ha filtrado en el mundo por el cual será quemado. Pienso que aunque ustedes sean sinceros hasta el día de hoy, porque es posible que ustedes sean sinceros, yo no los conozco, Dios los conoce bien a cada uno, pero es posible, tienen cara que son sinceros, por lo menos la cara, o son artistas y la saben poner, pero de todos modos, algunos la cara no les ayuda. Sin embargo, tarde o temprano serán tentados a falsear un número, a falsear una verdad, o a decir: yo tengo derecho, yo tengo mis derechos, yo tengo mis derechos como ministro de Dios, yo tengo mis derechos. Y empiezas a vivir para ti, y empiezas a despreciar al hombre, a tu prójimo, y empiezas a pensar que te debes de vivir para ti, y que te debes de retirar en un buen momento donde quizás te puedan sostener, y donde las preocupaciones de tu corazón sean lo material en el porvenir. Miserable hombre de ti, si algún día dejas penetrar todas esas situaciones, porque no solamente caerás tú, y no solamente te destruirás tú, sino destruirás tu familia y destruirás a toda tu raza, porque dejaste penetrar asuntos de infidelidad, de insinceridad, falto de sinceridad, falto de honestidad, falto de verdad en la vida. Tus labios jamás deberán, hermano, prometer lo que nunca podrás cumplir. Tus labios nunca dirán lo que no debes de decir. Tu mente jamás deberá darle cabida a pensamientos que no son dignos. Deberás sacarlos de rencor, de odio, todo aquello de mala sospecha, de intriga, de deseos personales. Lo deberás de sacar de la vida. Cuando recordamos a José luchando y sacando de su mente lo que podría ser un ataque del diablo para la infidelidad, es admirable la vida de estos hombres que pudieron preservar. Y cuando Pablo por el Espíritu deja escrita esta segunda de Corintios, y en toda ella la pueden leer hoy en la noche, léanla toda, van a encontrar solo una verdad: que Pablo estaba urgido y preocupado por ser un hombre integral, un hombre desde la mollera hasta la planta del pie, ser un hombre digno de las verdades de Dios, sin meter la levadura, sin leudarse, sin mancharse, sino ser un hombre derecho, hecho y completo, desde los detalles más pequeños hasta los detalles más grandes, porque la gloria de él, decía Pablo, es mi conciencia. Mi conciencia es mi gloria, que nunca he hecho algo con mala intención, nunca he hecho algo que tenga que avergonzarme, nunca he pensado mal, nunca he actuado mal, nunca he buscado mi propio bienestar, nunca. Si nosotros pudiéramos decir eso como Pablo, que la gloria nuestra es nuestra conciencia, y yo estoy seguro que no solamente tendrán un ministerio fructífero, sino podrán dar a sus ciudades, hermanos, el testimonio poderoso de la verdad cristiana. Pero si en nosotros se ha venido filtrando ya algo, es precisamente el momento, y por eso venimos a esta convención, para repararnos, para restaurarnos o para prevenirnos. Si hemos dejado de filtrar ya algo, hoy tenemos nosotros que sacarlo. Si no hemos dejado filtrar nada, tengan seguro que llegará el día cuando la tentación llegará para hacerlos deshonestos o infieles. Llegará el momento cuando venga la tentación, como le llegó a Balaam, que le llevaron una carreta llena de oro para que viniera y maldijera al pueblo de Dios.
y que entonces viniera y maldijera. Ustedes saben cuál fue la tentación tremenda, que tuvo que ir a Dios y le dijo: voy o no voy. Dios le dijo: no vas. ¿Cómo vas a ir a maldecir mi pueblo? No vas. Pero la tentación y la presión siguió, y se fue otra vez ante Dios y le dijo: voy. Y Dios le dijo: anda. Era lo que él quería. Era lo que él quería. Y es lo que él oyó, porque ya no era sincero, ya se había dañado en su ser interno. Él ya estaba dañado. Lo único que veía era plata, plata y plata, dinero y dinero. Él estaba dañado y llegó ante Dios. Ya no le importaba oír a Dios, lo que le importaba era irse. Y le dice: Dios, ¿voy o no voy? Voy, bueno, ya me voy. Y se fue. Cuando va en el camino, el ángel se le aparece para matarlo. Y murió. Ya saben cómo murió. Los mismos hijos de Israel mataron a Balaam. Se corrompió. ¿Y cuántos no se han corrompido en el caminar de esta hora? Sépanlo, ustedes no son los primeros pastores que hay en la tierra. Sepan, ustedes no son los primeros misioneros, no son los primeros apóstoles, no son los primeros maestros ni evangelistas. Atrás de nosotros han habido cantidad de ellos, y muy pocos han logrado coronar la carrera. Muy pocos de ellos han logrado, hermano, traer el fruto abundante para la gloria de Dios, porque no supieron en los momentos de gloria afirmarse bien el pantalón, ponerse bien el cinturón, fundamentar bien sus pies sobre la conciencia pura y limpia, de lo cual, apartándose algunos, dice Pablo, hicieron un naufragio en la fe. Porque no tuvieron conciencia pura, sino se dejaron contaminar, invadir. Yo he pensado que este detalle es el detalle, hermano, clave para la vida del ministro. Es el detalle clave para la vida del creyente. Todo aquel que pretenda alcanzar los niveles del éxito no puede jamás, jamás ser una persona de doblado ánimo. Nunca que tenga dos caras ante los hermanos, ante los hombres que manejan las directivas, muy amables. Claro que sí, hermano, aleluya. Cuando se van son otros. O quizás hermanos, les adulan para sacar provecho. Hacen cara triste, pues estamos pasando algunas dificultades. Si tienes algo por ahí, dámelo rápido. Si tienes algo por ahí, dámelo rápido. Pasamos algunas penas, pero Dios nos proveerá. Lo que quiere es que le den la plata, porque es un llorón mediocre, porque es un hombre que no tiene principios, ni conciencia limpia, ni conciencia pura. Se tiene que adular a los demás para sacar provecho, como los impíos, que es el caminar de los hombres de la calle, que adulan a los demás para sacar provecho. Uno de los detalles más importantes que nos dará la victoria es la honestidad y sinceridad. Si no son fieles y sinceros, búsquense otro trabajo en una pandilla o en la mafia, porque aquí no hay trabajo para lobos ni para cabros. Aquí hay trabajo solamente para hombres fieles, que es la demanda de este libro sagrado. Si alguno apetece obispado, buena obra desea, pero se requiere que sea hallado fiel, fiel, fiel. Y Pablo dice: busca esa clase de hombres fieles, los cuales serán idóneos para la obra del ministerio. Porque si no son fieles, es como apoyarse, hermanos, en algo que se va a quebrar. Es como edificar esta casa sobre columnas de, hermano, de, ¿qué voy a decir? De algo que se quiebra, de algo débil, de cera. Y pretender edificar una gran casa sobre esto con columnas de cera, no se puede. Tiene que haber definitivamente una conciencia fiel, hasta en los detalles más pequeños de la vida.
Porque si no, no podremos triunfar. ¿Quieren que les diga algo? Triunfarán unos días, igual que Samson, y después se lo lleve el diablo. Y les van a sacar los ojos y se van a reír de ustedes, porque nunca fueron fieles, ni honestos, ni sinceros. Samson nunca fue un buen hombre, nunca. Samson jamás tuvo un corazón fiel para Dios, nunca lo tuvo. Siempre tenía otros intereses, toda la vida, y solo la bondad de Dios venía sobre él, el Espíritu, y solo la bondad de Dios sobre él, y solo la bondad de Dios sobre él, y solo la gracia de Dios sobre él. Un día esa gracia dijo: se acabó, y le sacaron los ojos al gran pastor de Israel, y fue a hacer el ridículo al estadio. El gran hombre de Dios haciendo el ridículo, y lo empujaba y haciendo el ridículo ahí. El hombre que tenía poder para establecer el reino de Dios, ahora el ridículo. Igual quizás que Saúl, cuando se arroja sobre su propia espada, que le dice a su arma, a su escudero: mátame, mátame. Y el hombre no tenía valor, porque todos eran cobardes, porque no tenían corazón recto delante de Dios. Y él mismo se tuvo que arrojar sobre su espada, y ahí se mató, y ahí se arrojó sobre su espada. Mataron a Jonatán, mataron a su otro hijo, y murió Saúl. Así murió la gloria de Dios en aquel lugar, porque ese hombre había perdido la sinceridad, la honestidad para con Dios. Y así murió Sansón en el ridículo, aplastado totalmente por las columnas del Coliseo, porque había perdido la sinceridad y la honestidad delante de Dios. Dejen penetrar una sola deshonestidad, dejen penetrar en sus labios una sola mentira, dejen penetrar en su mente una sola duda contra alguien, un sentimiento raro contra alguien, y se les va a volver un monstruo adentro que los va a matar. Róbense solamente una ofrenda, y se van a robar 2 mañana, y se van a robar 3 el otro mes, y después los informes los darán adulterados, porque ya el diablo les ha vencido para hacerlos destruir y para robarles la gloria para México. México no puede ser salvo si ustedes no son hombres enteros y mujeres enteras para la gloria de Dios. México no puede ser salvo a menos que hayan mujeres y hombres honestos, verdaderos y fieles. Hombres como Pablo, hombres como Lutero, hombres como Zwinglio, hombres como hermano Karlstad, cuántos hubo en el pasado. Hombres como los reformadores, que murieron con la espada en la mano, como Zwinglio, por establecer las verdades de Dios en pureza, en honestidad, en sinceridad, en armas de justicia, en armas de verdad, en palabra de verdad, no adulterando la palabra, sino conocedores de ella, no dejando que el corazón se mine. Los felicito por lo que han hecho hasta el día de hoy. Ustedes saben que no merecen felicitaciones, porque lo que se ha logrado es por la gracia de Dios. ¿Quieren ver buenos resultados el día de mañana? ¿En el futuro quieren buenos resultados? No los tendrán a menos que entremos en una total honestidad. Fíjense que la honestidad es tan tremenda que uno puede orar a ser hipócrita. Uno a veces, ustedes principalmente los pastores son así, que tienen que hacer oraciones bonitas en el púlpito. Esta maravillosa noche en donde la brisa fresca sopla, oh Dios. Mentira, 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 todo es mentira, todo es falso, todo es deshonestidad, todo es deshonestidad, todo es falsedad, para quedar bien con la gente y que digan qué gran pastor tenemos preparado. Un hombre que habla bien no sirve para nada delante de Dios. El mundo quizás aplaudirá a los hombres que tienen capacidad de hablar,
pero nunca estarán en un púlpito de los santos, sino están en las plateas políticas o están en los areópagos, en donde están los que tienen cabeza y cerebro para analizar la vida. Aquí lo único que vale la pena son aquellos hombres que con sinceridad enfrentan la vida en los detalles más pequeños. Por amor de Dios, sean sinceros, hasta para predicar, hasta para hablar. Todo lo que van a hacer, háganlo de verdad, no se falseen. No tienen que ser otros. Dios los ha llamado como ustedes son, como ustedes exactamente son. Dios no los ha llamado para que sean igual a otro. Dios los ha llamado para que sean ustedes, pero que sean ustedes dentro de su corazón sincero. No tienen que ponerse a hablar lenguas con los ojos abiertos. ¿Qué es eso? No sean vulgares. Los hombres que recibieron el poder del Espíritu estaban quebrantados. Ustedes están denigrando la obra de Dios. El que profetiza, que profetice por el Espíritu. El que hace las cosas, que lo haga en la entereza de la conmoción y del impacto que produce el Espíritu de Dios. No fabriquen nada. A nadie van a engañar. Ustedes fracasarán. Nosotros no tenemos que fabricar nada. Yo no tengo que fabricar nada. O Dios hace o no hay nada. O Dios me da o no hay nada. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Pero no tenemos que fabricar absolutamente nada, porque no tenemos nada en nosotros mismos, sino solo la gracia divina sobre nosotros. El fracaso se acelera sobre el mundo religioso, y todo porque se filtró lo que nunca se debió haber filtrado: la falta de conciencia sincera. Naufragaron en la fe, naufragaron en el trabajo, y todo porque se hizo caso omiso de ser sincero totalmente. Cuando hablo de esto, hermanos, créanme que pienso en mí y pienso en Jim Bakker, en Swaggart, en gente que conocemos y que no conocemos. Pobres siervos. Cuando Swaggart salió anunciando, yo me puse a llorar, porque qué triste tener que entrar en una situación de ese tipo. Pero es probable que nosotros seamos sinvergüenzas igualmente, o peor, en detalles pequeños. Es probable que nosotros seamos igualmente de falsos, o peor. Quizás no en grandes cantidades de dinero, quizás no en grandes cosas, pero en detalles falseamos o mentimos. A veces nosotros decimos: estoy orando por usted, hermana. Puras mentiras, no oran. Sí, hermano, claro, yo estoy orando por usted. Estamos orando fuertemente por ese su negocio. Mentira, no oran. Pero es un cumplido ministerial. ¿Qué logramos con eso? O somos sinceros, o nuestras naciones no serán conmovidas. Miren, hermanos, no se trata de sistemas, no se trata de mecanismos, porque se puede medrar, según Pablo dice, o sea, prosperar se puede falseando la verdad. No se trata de mecanismos ni de nada de eso. Se trata de tener base sólida sobre la cual se edifique la verdad de Dios. Si tuviéramos que probarnos esta noche nosotros, a nosotros mismos, porque no se puede de otra manera, quizás enfrentaríamos algunas acciones nuestras en donde no fuimos lo suficientemente sinceros y honestos con los hermanos y con Dios. Y eso sería muy bueno. Voy a terminar diciéndoles esto. Hubo un hombre
que no fue sincero. No uno, han habido cantidad en este libro, pero hubo uno de ellos que fue puesto en honra, y él empezó a abusar de su posición. Como siempre, cuando uno llega muy alto es un gran peligro, porque uno ya tiene autoridad para abusar. Y precisamente fue un hombre que empezó a abusar. ¿Recuerdan? Belsasar. Y abusó de los vasos del Señor. Y entonces apareció la mano en lo encalado de la pared. Mene, mene, tekelu parsin. Sencillamente lo que quería decir es: te llevó el diablo, mijo. Se te acabó. Esa es la traducción, versión popular. Te llevó el diablo. Pesado fuiste y hallado falto. Eres cortado. Pesado fuiste. Quieren ahí en su lugar, ahí donde están sentados, quieren hacerse así como que se van a parar. Hagan un poquitito para que sientan cuánto pesan ustedes. Oro puro. Oro puro. ¿O qué hay? Pesado fuiste en balanza. Fuiste hallado falto. No se halló en ti la integridad. Por tanto, eres cortado. Y cuando yo pienso en esto, pienso qué tremenda responsabilidad que tenemos. Porque no estamos delante de los ojos de un tribunal humano, sino delante de un Dios que sabe hasta los más pequeños detalles e intenciones del corazón. Él sabe cómo es tu mirada, cómo la tiras, cómo ves. Él sabe si con qué maldad o qué interés ves a tu alrededor, con qué codicia, con qué interés. Él sabe con qué forma hablas, cuáles son los móviles del trabajo cristiano. He oído gente que dice: yo trabajo para la iglesia, pero si me pagan tanto. ¿Cuáles son tus móviles? ¿Cuáles son tus motivaciones? Mi gloria es esta: mi conciencia delante de Dios. Y si nuestra conciencia y corazón no nos acusan, mayor es Dios, que asimismo nos dará la paz. No podremos enfrentar el ministerio. Ustedes pueden llegar a tener el poder que Samson tenía para con una quijada de asno matar 1000 hombres, pero terminar aplastados. Pueden tener toda la sabiduría de Salomón y terminar idólatra y pagano. No es la sabiduría ni el poder, es el corazón sincero, contrito y humillado, fiel. Renueva, dice el Salmo, un espíritu recto dentro de mí. Señor, mira si en mí hay caminos de perversidad y condúceme a la roca más alta que yo, a esa sinceridad y fidelidad y honestidad. Lo más preciado hoy y siempre será la honestidad, la fidelidad y la sinceridad. Y es lo único que dará bases sólidas para la vida del ministerio. Amén. Voy a decir lo último.
Aceptar que uno ha tenido un momento de falta de sinceridad o de deshonestidad en este grupo no es fácil, pero debemos hacerlo. Cuando Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la piedra el primero, todos empezaron a reconocer que ellos no tenían autoridad moral para justiciar a nadie. Y poco a poco empezaron a caminar y a salirse hasta que se fueron todos. No tuvieron el valor de decir: Señor, yo he sido un tipo que malo, límpiame. La única que recibió el beneficio fue la mujer, porque no tenía alternativa, porque la habían encontrado en el mismo acto y la habían arrojado a los pies de Cristo. Quisiera agarrarlo de la corbata y ponerlo en el suelo. A usted, y a usted, y a usted, mujer, y usted, y a usted. Quisiera traerlos del pelo y ponerlos aquí para que reconocieran, porque a veces cuesta reconocer. Estuve una vez en un mensaje y no lo puedo olvidar, cuando yo sentí que el mensaje me había pegado. Yo sabía que me había pegado. Fue hace años, no era pastor todavía, pero yo sabía que me había pegado el mensaje. Me sentía acorralado, me sentí que Dios me había hablado, me sentía mal. El mensaje había sido sobre la mediocridad, yo me sentí un mediocre. Pero me pasó la de Herodes. Por causa de los que estaban conmigo, no quise ir al frente, a sabiendas que a mí me habían desarmado esa noche. Solo una cosa digo más: si algo vale en la vida ministerial es ser recto y puro. No creo que hoy día anhelen tanto los que han caído y los que han fracasado y los que hoy ven sus iglesias vacías. No creo que anhelen otra cosa, ni oro, como los chorros que dicen que Jim Baker tenía en la casa, que eran de oro, que la casa del perro tenía aire acondicionado. Yo no creo que él anhele tanto eso hoy como hallarse limpio delante de Dios. Así que ya saben, no hay nada para ustedes, a menos de que tiren las piedras y se vengan al frente.